Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como veis, yo no soy María Díaz, soy Antía y he tomado por asalto el plató de Plato Abierto este viernes. Le mandamos desde aquí un besito a María por si nos está viendo desde su casa y a su hijo Pau. Y pasamos con nuestro primer invitado de la tarde. Tenemos hoy con nosotros a Miguel Lago. Hola Miguel, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Antía? ¿Cómo estás? Encantadísimo. Vienes hoy porque presentas tu nuevo libro, que es Persiguiendo a Becker, que lo tenemos aquí, lo tenemos también... lo teníamos hace un momento sobre la mesa, ya no lo tenemos sobre la mesa. Ya ha volado, ya ha venido un ávido lector que ha aprovechado y ha hecho éxito absoluto de tu novela. Yo tengo que decirte que me ha gustado un montón, me he entretenido muchísimo, sí, repasando sobre todo la figura de Becker. Si quieres entramos ya un poquito en materia porque tengo un montón de preguntas preparadas. Además se nota tanto, ahora que estoy haciendo esta ronda de promoción, aquel que se la ha leído y el que no, o sea, se nota un montón y de hecho agradezco mucho el esfuerzo que yo sé cómo vais de tiempo, de dedicarle un rato a estas páginas y si te ha gustado, pues todavía más. Pues sí, mira, tengo muchas preguntas porque, bueno, antes has estado con mi compañero Jacobo Buceta en Hoy por Hoy y habéis hablado un poco sobre, bueno, pues la novela y cómo se desarrolla y tal, pero yo te voy a hacer preguntas un poquito más igual concretas para invitar a nuestros espectadores a que lean la novela, vale, ¿no? Para despertar un poquito más su curiosidad, porque, bueno, el personaje protagonista, nuestro protagonista Becker, tiene una personalidad, bueno, pues un poquito histriónica, por decirlo de alguna forma. Es un humorista que a la vez es un poquito ególatra, que entiendo que es algo que dentro del mundo de... Pues, me hace gracia que veáis como Prudencia... Becker es un personaje de ficción, puedes insultarlo todo lo que quieras. O sea, puedes sentirte libre de decir, pues mira, es un gilipollas integral. Y lo dice porque estás hablando de Becker, no de mí, entonces puedes hablar con toda la calma. No, más que nada porque son las 2:30 y tampoco es hora de ir insultada, pero sí, yo entiendo que los críos también un poquito de vocabulario de calle, también va siendo hora Becker de que cojan. Becker es lo que es. Claro, decíamos que es, bueno, pues un personaje, vamos a decir, un poco controvertido, por no decir directamente un capullo integral. Sí, eso es. Ese es Becker, porque Becker es el resultado de muchos errores. Becker es el resultado de una infancia compleja y sobre todo es el resultado de una fama desmedida. O sea, no hay artistas, no hay cómicos en España que hayan alcanzado la fama que yo le he dado a Becker en la novela. Entonces él consigue el éxito muy pronto, con 20 y pocos años, un pelotazo gigantesco con una cabeza poco amueblada. Y eso lo que provoca es que se vuelva un capullo integral, hasta el punto de que le cuesta su matrimonio, la relación con su hija, y al final tiene un montonazo de éxito, pero es un hombre que está muy solo. Claro, digamos que es pues un poco la figura del narcisista, ¿no? Sí, claro. Claro, es una persona que tiene un ego que en realidad no está respaldado por una personalidad que esté amueblada, por una persona pues con principios o con, bueno, pues con una base. Y este personaje, no quiero destripar mucho la novela, no, pero porque las novelas policíacas es lo que tiene, que no se puede avanzar mucho de la historia, pero sí de lo Pero está marcado un poco, o por lo menos como yo lo he visto, ¿no? Porque cada uno cuando leemos un libro ponemos un poquito también de nosotros mismos cuando lo leemos, ¿no? Entonces, yo creo que está marcado en parte, pues por lo que decías tú, por una infancia complicada, marcada por la ausencia, igual por la falta de apego, de esa figura paterna y materna principal, ¿no? Que es pues quizá lo que nos construye a todos como personas de pequeños. Puede ser que ese trauma inicial, que ese trauma de la infancia genere pues este ego y sobre todo esa figura machista, como un poco arcaica, ¿no? O sea, que no tiene mucha razón de ser en la sociedad en la que vive, que tiene comportamientos que ya creemos que están un poco fuera de Sí, él es un señor de edad indefinida, porque es muy presumido con eso. Es vanidoso. Está como más cerca de los 50 que de los 40, pero sobre todo es el éxito, insisto. Más allá de lo que él haya vivido, que en la novela vamos viendo el hilo temporal de lo que ha sido su infancia, su crecimiento y sobre todo su carrera, es que estamos hablando de un señor que termina fuera de la realidad, porque es que alcanza el éxito tan pronto y el éxito tan abrumador que está fuera. Que es que él, al lugar al que va, todo el mundo se pone en pie para decirle lo estupendo que es, lo mucho que lo admiran y lo mucho que lo quieren. Y está podrido de dinero,
podrido de éxito, le gusta a las mujeres, le gusta a los hombres, vende 50.000 entradas en 20 minutos. Claro, es imposible no acabar pues mal de la cabeza. Claro. Que está como está. A mí me recuerda, bueno, no me recuerda, yo me he inspirado en historias, pues por ejemplo, como la de Elton John, como la de esas superestrellas que al final, a pesar de estar tan rodeadas de gente, están muy solas. ¿Qué es lo que le pasa a Becker? Que está muy solo. Sí, eso sí que se ve. Y además hay una cosa que me gusta, o bueno, que vas viendo a lo largo de la novela, que hay pues una crítica a esta sociedad del espectáculo, a este tipo de periodismo que encumbra a estas personas y que después las convierte en villanos, ¿no? Sí. Y todo para obtener pues, el titular o la pieza informativa, o informativa entre comillas, para destruir a esta persona. Y es un poquito pues lo que ahora consideramos quizá el clickbait, ¿no? El amarillismo de toda la vida. Y hay una crítica pues, que se va viendo a lo largo de la novela a este tipo de Sí, porque el nombre de Becker funciona. Entonces funciona para bien y funciona para mal. Es más, funciona mejor para mal. Para mal, porque toda esta crónica social que yo retrato ahí se acerca... Como Becker no da entrevistas, que es una cosa que tiene Becker, que Becker no da entrevistas personales. Hay que inventarse igual. Claro, porque Becker no habla. Titulares. Becker no da entrevista. Becker opina que lo que tiene que hablar de él es su trabajo. Entonces se ha creado ese aura de que como... Y cuando viene... Hay una frase que el otro día me la destacaba Juan Gómez Jurado, el escritor, que me decía, tío, hay una frase que le he marcado porque define a Becker, al personaje, en una frase. Y cuando la leí dije, ¡buah! ¡Qué cabrón! ¿Cómo logró en esa frase? Que es, decía algo así como, Becker cuando pisaba España solo le concedía una entrevista a Carlos Herrera y al Hormiguero. Entonces eso ya te hace ver cómo es el personaje en cuanto a trayectoria, fama, pensamiento, casi ideología y el nivel que tiene, que solo necesita una radio, una tele, 50.000 entradas en 10 minutos. Y ya está. Claro, y no necesita mucho más. No necesita más. Hay en contraposición a Becker otras figuras dentro del libro, otros personajes. Mi favorito, quizás la que para mí se contrapone a él, es Elena Izaguirre, que es la policía que tiene que investigar un suceso que acontece al principio de la novela, ¿no? Y es un poco, el personaje es como el ángel y el demonio, ¿no? Es un poco el personaje que contrapone a la egolatría desmesurada de Becker, ¿no? Eso es, Elena es una mujer con los pies en la tierra. Sufrió una pérdida muy grande, ha estado en el ejército. La marca mucho. La marca muchísimo. Ha estado en el ejército, que se fue al ejército como una manera de escapar. Claro. Ha vuelto y conscientemente quiere estar sola. No quiere compañero, no quiere estar con nadie y de repente, por este azar que ocurre, el comisario le dice, no, con este. Dice, y ahora tengo que ser yo niñera de este idiota. Se convierte como en una figura cuidadora y al mismo tiempo muy crítica. Muy crítica, porque no soporta... porque su pasado hace que sea muy desprendida de todo, muy desapegada, no desprendida, muy desapegada. Entonces, de repente, al final son dos personas rotas que se encuentran. Claro. Y eso genera... la relación entre ellos está muy lograda en la novela, o sea, es que me ha quedado muy guay. Sí. Como poco a poco van encajando y cómo el uno va entendiendo al otro y el otro al uno. Van cubriendo como un hueco que tienen cada uno de los dos, pero al mismo tiempo no son capaces de hacerlo del todo, ¿no? O sea, se acaban entendiendo, pero hay como un pozo ahí que sigue quedando. Porque hay mucho dolor, en cada uno porque de los son dos. personas que tienen mucho dolor. Entonces eso tendrá que verse en las siguientes novelas. Eso te iba a preguntar después, porque me ha dicho un pajarito que hay un par más, ¿puede ser? Sí. Que Espasa, continúa todavía. Planeta, está a mitad de manuscrito, dijeron, esta historia es estupenda, Miguel, te está saliendo una novela muy buena. ¿Has pensado en cerrar la historia o podría continuar? Y entonces, de hoy en un año estaré aquí contigo hablando de la segunda entrega, pero primero hay que leer la primera, claro. Eso sí. Tengo una duda. La figura de Ana María, que es la periodista Ana María Lozano, es una periodista
que hace sobre todo pues este periodismo que comentábamos antes, que es un periodismo pues amarillo, que encumbra o baja a los infiernos a las personas sin despeinarse, sin ningún tipo de autocrítica, tal. ¿Puede estar inspirada en alguna persona? Sí, sí, claro. En esta España ficticia que yo he creado era una manera de ponérselo fácil al lector. Ana María Lozano es la reina de las mañanas. Entonces, cuando vemos un nombre compuesto y la reina de las mañanas, nos lleva al lector de una manera muy sencilla a las figuras de María Teresa Campos, Ana Rosa Quintana, ese tipo de periodistas que además repito, de reinas de las mañanas que alcanzan un poder, una capacidad de influencia tan grande que ponen y quitan presidentes, que es lo que el poder que tiene Ana María Lozano y que permite, insisto, al lector, porque claro, España es España, pero es una España. Por todas estas cosas. Por todas estas cosas. Y luego está muy presente Galicia. No se dice de dónde es Bécquer, no se sabe, Esa era Galicia. Una de mis siguientes preguntas. Hay otros protagonistas aparte de las personas, y para mí hay dos protagonistas que me gustan mucho porque los ves a lo largo de la novela. Uno de ellos es la comida, porque es algo que a mí me hace mucha gracia siempre encontrar referencias a gente que come, qué es lo que come, cómo se alimenta cada uno, y me hace mucha gracia, bueno, pues ver desayunos o recuerdos evocados a través de la comida o cosas así. Y otro es Galicia, y yo entiendo que, sin decirlo, igual Vigo, el sur de Galicia, las Rías Baixas son personajes secundarios imprescindibles. Totalmente, porque es lo que le da a Bécquer su carácter. Bécquer nace en no nos dicen dónde, en un lugar, en una pequeña aldea de Galicia, pequeñita, pero quiero que el lector identifique, o sea, mi objetivo era que el lector no tanto Vigo en la calle, Rúa Príncipe, no, sino que evocar Galicia. Para mí puede ser un sitio y para el siguiente. Y evocar el carácter, porque Bécquer es muy gallego, tiene una influencia muy gallega, y yo quería que fuera gallego, porque tú lo eres, Miguel, también, pero yo quería también plasmar, porque claro, lo bonito de la página en blanco es que puedo colocar la acción donde yo quiera, y esa manera de entender la vida, ese carácter gallego, le aporta a Bécquer resiliencia, y en cierto modo le aporta mucha calma a la hora de enfrentar los problemas, porque le genera ese carácter que tenemos los gallegos de si hay que emigrar, emigramos, si hay que trabajar, trabajamos, ese ten que chover, que chova. Y eso lo tiene Bécquer. Pues muy bien, pues no sé si quieres decirnos tú algo más, o crees que he perdido algo. No, la verdad es que se nota que lo has leído y te lo agradezco un montón. Yo te pregunto, ¿qué te ha parecido el personaje del abuelo de Bécquer? Me parece que tiene una influencia no siempre positiva. O sea, quiero decir que a través de, bueno, pues de lo que ha podido hacer para sacarlo adelante, al mismo tiempo deja un vacío muy grande a nivel emocional, porque claro, no cubre las figuras. No llega. Claro. Es muy interesante esto que me dices. Sí, sí. Y ahora pues lo único que me queda es invitar a todos los vigueses y viguesas que nos están viendo que me acompañen esta tarde a las 7 de la tarde en el Corte Inglés, en el espacio que tienen arriba, me parece que es esta planta, dedicada a la presentación. Allí Rafa Valero hablaremos de la novela y luego la firmaré. Y Miguel, yo es que no voy a comprar la novela, pero me apetece ir a verte. Pues venga a verme igual y nos lo pasamos estupendamente. Pues muchísimas gracias por venir, A ti, Miguel. por favor. Y nada, y ahora nosotros nos quedamos con un reportaje de nuestra compañera Raquel García, que ha estado en la presentación de Los ojos de Europa, la última película de Juan Pinzas. Os dejo con Raquel. Estoy con Juan Pinzas, el director de Los ojos de Europa, con la película que cierra su trilogía Europa de Juan Pinzas. Cuéntanos, ¿qué tal esta película? ¿De qué trata un poco? Bueno, esta es, como bien dices, la tercera de la trilogía europea, la que ya pone punto y final, porque había que acabarla. Y bueno, voy a decir las previas, ¿no? La primera fue El vientre de Europa, que rodamos en Berlín. La segunda, El corazón de Europa. Y esta última, Los ojos de Europa, que rodamos sobre todo en Galicia, en Vigo, en Santiago de Compostela y un poquito en Madrid también, ¿no? Y es el punto y final, como te decía antes, y es una película en la que confluyen la vida, la muerte, el cine, los sueños. Es una película bastante onírica también, ¿no? Donde la ficción y la realidad confluyen, ¿no?
todo un poquito se mezcla, es como un cóctel, ¿no?, que habla un poquito de esto. Y sobre todo, la intención de esta película que cierra la trilogía, ya las anteriores, pero esta especialmente, lo que quiere es hacer pensar al espectador, hacerle reflexionar, que la película le sirva de algo. Como yo decía hoy en alguna rueda de prensa anteriormente, no solo para entretener, sino también para que le sea útil, ¿no? Que vayas al cine y que tenga una utilidad. Yo hoy decía antes en otra entrevista, y lo recupero, que es como cuando vas a un museo y para ver una obra pictórica y realmente lo que quieres es sacar también tus conclusiones de lo que quería expresar el pintor, ¿no? En la película esta pasa lo mismo. Mi objetivo no solo es decir que bien lo pasaron un rato y se cumplió los objetivos de la película, ¿no?, entretener. No, yo quiero que se lleven algo a casa, que cuando salgan del cine se lleven un mensaje y que les haga pensar y que les haga hablar con sus amigos, sus amigas, sus familiares, ¿no?, buscando un poco las claves de la película, ¿no?, qué quiere decir la película. Tampoco es tan difícil desentrañar las claves, ¿no? Y ese es un poquitín el objetivo de Los ojos de Europa. ¿Y cómo nace este proyecto? Pues este proyecto nació después de mis anteriores películas, después de mi etapa Dogma. Yo hice antes una trilogía, que era la trilogía Dogma 95. Después de eso di un cambio ya, ¿no? El Dogma supuso un cambio en mi carrera anterior, que eran otras películas más formales, digamos formales, plástica y estéticamente, incluso de presupuesto, más ambiciosas, ¿no? Pero luego quise hacer un cine más intimista, más personal. Y nació primero una película que se tituló New York Shadows, Sombras de Nueva York, que rodé en Estados Unidos, donde ya había tenido mucho éxito con el Dogma 95, y decidí rodar allí Sombras de Nueva York, New York Shadows. Y hay una película en la que ya asumí yo un papel protagonista, porque quería hablar un poco de mí, de mi mundo, de lo que un artista lleva dentro, ¿no? Es expresarlo y contárselo al público, transmitírselo al público. Y después de esto pensé que tenía que venir a mi Europa, o sea, a Vigo, a España y a Europa, porque al final formamos parte de la Unión Europea y hay que tener miras un poco más amplias. Yo me siento muy vigués, me siento muy gallego, me siento muy español, pero me siento muy europeo. Y de ahí viene un poco la necesidad de hacer la trilogía europea, ¿no? Y es una película en la que habla, como te decía, se habla sobre todo esto, ¿no?, de la vida, la muerte, el amor y de más allá, pero también se habla de Europa, ¿no?, y del momento que estamos atravesando tan duro, tan triste, de las guerras que nos rodean por todos los lados, de las calamidades. Y sobre todo hay una cosa que me preocupa enormemente en Europa, y lo digo en la película, ¿no?, hago una reflexión más profunda y una secuencia bastante vistosa en la que el público creo que va a pensar, se va a detener a verla en profundidad, ¿sabes? Y en la que esa reflexión es que me entristece muchísimo pensar que Europa estamos en camino de retroceder como 4 décadas, retroceder en derechos sociales, en derechos humanos, en derechos de las mujeres, en derechos de igualdad, en todos los derechos. Y eso me preocupa muchísimo. Y yo veo que estamos muy próximos a ese retroceso, por las ideologías políticas, por lo que veo que vamos a... Y esto nos ha costado mucho a los europeos, ya hablaremos en plural, ya no solo a los españoles y a los gallegos, por supuesto, concretando, sino a los europeos, el conseguir todos esos triunfos de haber conseguido esos derechos, que ha costado mucho, fue la lucha de mucha gente y muchos artistas, porque el cine también contribuyó a eso, y la pintura y la literatura. Entonces, que eso, ver que por ciertas ideologías pues se puede ir al garete, por decirlo coloquialmente, ¿no? O sea, que podemos retroceder como mínimo 4 décadas. Eso me preocupa muchísimo. Y eso lo aborda también la trilogía europea. En las 3 películas, eso está de fondo. Eso no es la historia de la película. Esta película es más que una historia. Que decirte, mi objetivo no era solo contar una historia. Sabes que la gente dice, ¿de qué va la película? Es lo primero que se pregunta. ¿Y qué cuenta, no? Esto va mucho más allá que eso. Esto trata de ser un relato. Es un relato cinematográfico que habla de muchas cosas. Se entrecruzan varias historias, ¿sabes? Pero es más que una historia. Yo decía hoy también que Godard, y lo tengo muy en cuenta porque me ha influenciado mucho en esta película, decía que el cine no era solo contar historias, ¿no? Que el cine era mucho más y que teníamos que aprender a mirar, ¿no? Él decía, el cine es luz, color, imagen, forma, movimiento, sensaciones. Tenemos que aprender a mirar. Y yo le diría eso al público que va al cine, al público que ve televisión, que sea más exigente. Tenemos que aprender a mirar. No podemos tragar con todo lo que nos ponen, porque nos ponen muchísima basura, ¿sabes? Nos ponen mucho, que no nos dice nada. Si eres objetiva y ves un programa de televisión, una película, una serie, dices, ¿esta serie qué me dice? ¿Qué me deja? ¿Qué pozo me ha dejado? ¿Qué saqué de esto? Nada, me entretuve un rato viendo la tele, pero me hubiera entretenido lo mismo con otra cosa. Luego, lo de contar historias, yo siempre digo así, el cine es un medio muy caro,
es un arte muy caro, ¿no? Cuesta mucho hacer una película, aunque sea una película de no mucho presupuesto, como es esta, que no es una película de mucho presupuesto, todo lo contrario, pero aún así todo hacer una película es muy caro. Entonces a mí me parece como un derroche, solo para contar una historia, hacer una película, solo para contar una historia, si es para más cosas, no. Yo ambiciono, es mi ambición decir, oye, mi película tiene que ser algo más que eso. Porque si lo piensas bien, una historia te la cuenta y maravillosa, ¿eh? Te la puede contar el portero o la portera de tu casa, te cuentan historias maravillosas. No hace falta hacer una película. O sea, el taxista que vas con él te puede contar una historia fantástica y no necesitas hacer una película. Y a veces la historia del taxista es más interesante que la que te contó una película, que es una historia manida, repetida 1000 veces, ¿no? Que lo hacen muchísimas películas, que el público repite y va a verlas, ¿no? Yo antes decía películas de verano por poner un ejemplo que la gente no entiende muy bien. Película de mero entretenimiento que no te dice nada, ¿no? Que no te deja un pozo, ¿no? Entonces yo creo que el cine es para algo más, ¿no? Para algo más que contar historias, como decía Godard. Y ese es mi objetivo en estas pelis. Bueno, nos decías antes que tú has vivido, has nacido en Vigo. Sí. ¿Qué significa para ti presentar tu película aquí? Pues para mí es importantísimo, por eso estoy aquí para presentar Los Ojos de Europa, por eso he estado en Vigo para presentar las anteriores. Quiero decirte que podríamos volver más atrás, pero ya voy a coger las últimas, ¿no? No solo la trilogía europea, sino que la anterior a la trilogía europea, que se tituló, como te decía antes, Sombras de Nueva York, yo la presenté en Vigo, hicimos aquí en el propio concello de Vigo una rueda de prensa con el alcalde, con Abel Caballero, ya de aquella ya estaba Abel Caballero, estamos hablando del año 2013, hicimos una rueda de prensa maravillosa aquí, yo la presenté en Vigo, y luego la siguiente es la trilogía europea. Las 3 películas las he presentado aquí porque creo que me debo a Vigo. Yo soy, como tú dices, vigués, yo soy un vigués de pro, ¿no? Vigo lo llevo conmigo, en el corazón. Lo de ser vigués distinguido, como ya lo sabéis los medios de comunicación, ¿no? A mí es algo, yo el día que me concedieron el título, es un honor, claro, de pronto que te nombren vigués distinguido, ¿no? Yo recuerdo que dije, en el acto, que estaba nervioso, por supuesto, dije, para mí esto es más importante que si me dieran el Oscar en Hollywood. Y lo dije porque lo sentía. Lo sentía realmente, dije, es importantísimo que en Vigo, yo soy un chaval que nació aquí, que descubrí el cine aquí, en cines que ya no os nombro, porque no los conocéis, pues es gente muy joven que ya muchos no existen, ¿no? Aquellos cines. Pero yo, claro, el cine lo descubrí en Vigo. Empecé haciendo cine en formato aficionado, en Super 8 milímetros, que antes no existía el vídeo ni estas cosas, ¿no? Lo empecé haciendo en Vigo. Entonces, claro, mis primeros cortos profesionales, que ya se veían en los cines, los hice en Vigo, rodé en Vigo. Entonces, claro, para mí Vigo lo significa todo. Vigo lo llevo en el corazón y por eso estoy aquí, para presentar mi película. Como te decía, la próxima semana se presentará en Madrid, en Cineteca de Madrid, que es un espacio idóneo y que es como un honor ir a Cineteca, porque no es fácil que Cineteca estrene tu película, porque, bueno, hay muchas películas que son merecedoras de ese estreno, ¿no? Pero yo quería, porque me parecía, es que lo siento, que yo digo, yo primero la presento en mi ciudad, al público de Vigo, y luego me voy con la película a otros sitios, ¿no? Y ya por eso estamos aquí. Y eso es lo que significa Vigo. Vigo lo es todo, ¿no? Y por eso en esta película está de fondo, además, Vigo, y está de fondo la Navidad viguesa, porque mi personaje, el que yo interpreto, Julián Pintos, mi alter ego, viene a Vigo porque trata de encontrarse. Él ya no, en estos momentos no vive en Vigo, vive en Madrid, pero necesita volver a su ciudad. Y entonces esa Navidad le recuerda mucho su pasado, su familia, sus padres, sus hermanos, y aquí en Vigo es donde él, bueno, revive su infancia, su juventud y, en cierto modo, su vida, ¿no? Vas a presentar esta película en los cines Tamberlí. Eso es muy especial para ti, nos estabas contando antes. Pues sí, claro que sí, porque uno de los cines que antes te decía, te mencionaba, ¿no? de aquella época, esos cines que ya no existen, muchísimo de ellos, ¿no? Pues el Tamberlí era uno de ellos. Lo que pasa es que el Tamberlí ya es un nuevo cine Tamberlí, lleva el nombre del clásico, ¿no? Y para mí me hizo una emoción especial cuando dijeron, oye, los cines Tamberlí. Claro, en los cines Tamberlí yo descubrí muchísimas películas de las que me encantaban de niño, de chaval, por las películas de aventura, ¿sabes? Las películas de una actriz de la época que yo estaba enamoradísimo de ella. En un libro que se ha hecho sobre mí, lo digo y lo cuento, ¿no? Que se llamaba Hayley Mills. Vosotros sois muy jovencitos y no los conocéis, pero hay una actriz británica. Pero a la gente le sonará el título de la película, te lo voy a decir. Una película que se titulaba Tú a Boston y yo a California. Y la protagonista era una actriz maravillosa, inglesa, británica, hija de un gran actor, de uno de los grandes actores, de John Mills, que se llamaba Hayley Mills, que vive todavía. Oye, por cierto, es un poquito mayor que yo, es de mi edad.
Era mi amor platónico en aquella época, ¿no? Entonces, y esas películas yo las veía en el cine Tamborlí y en otros cines de Vigo. Entonces, claro, está vinculado a todo, hasta los primeros amores platónicos de tu vida están vinculados a los cines de Vigo. Y mis actores ídolos, los que yo quería igualar, yo decía, yo quiero ser como este, como el otro, ¿no? Y esos actores que tú admirabas de chaval, que eran tus héroes, pues yo los descubrí en los cines de Vigo. Entonces, para mí Vigo es algo que llevo muy, muy, muy dentro. Bueno, también tenemos aquí a la actriz de la película, Isabel Toro. Bueno, cuéntanos, ¿qué te ha llevado a apostar por este proyecto? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mira, Juan y yo nos conocimos en otra película que tuvo a bien contar conmigo, que es la última parte de su trilogía Dogma, es El desenlace, se titula así, es El desenlace y además se titula El desenlace, que cierra, por cierto, el movimiento Dogma 95. Eso fue en el año, ya hace unos cuantos años. Eso fue en 2004. Sí, en 2004. En 2004 lo rodamos. Y siempre, bueno, ya en ese rodaje pues hicimos una buena conexión yo con él y con Pilar Sueiro también, de actriz, directora y productora también viguesa. Y bueno, para esta trilogía pues tuvo a bien contar conmigo de nuevo y yo encantada, por supuesto. Necesitaba. Si no habría película. Por cierto. Sin Isabel de Toro, de verdad, y lo voy a decir viendo a cámara, sin Isabel de Toro no habría Los ojos de Europa. Tenía que ser Isabel de Toro. Y os recomiendo cada vez, solo por ver a Isabel de Toro, veréis cómo hace, qué papel hace y cómo os va a gustar, yo creo que a todos, a hombres y a mujeres, por supuesto. Pero ella realmente se desdobla, digamos. Sí. Ella se desdobla en 3 mujeres diferentes y es muy difícil hacer eso. No, sí. Y ella lo hizo con una gran maestría, esa es la verdad. Sin Juan Pienzas no habría esta película, eso está más que claro. De eso quería hablar, tu personaje, que se desdobla en 3 personas, ¿cómo ha sido crearlo y la experiencia para ti? Bueno, pues mira, las 3 mujeres, bueno, una es Miriam, que es una máscara, todas forman parte del universo de sueño onírico de Julián Pintos, que es el alter ego de Juan Pinzás. Una es Miriam, que es una máscara de plata, ya veréis que es como un sueño, que deambula por ahí con su máscara plateada, y se desdobla también en otras 2 mujeres más, que son Esther y Diana. Realmente para mí no fue nada difícil, porque lo único que tuve que hacer es un poco dejarme llevar por las situaciones planteadas, porque Juan Pinzás deja esa libertad de creación y en este caso pues, no son personajes en sí con unas características psicológicas como el cine convencional, sino pues es otro tipo, pertenecen a un universo onírico, ¿no? Entonces realmente para mí fue muy sencillo, porque él es un gran director y él dice, bueno, él me alaba mucho y me halaga mucho con lo que dice y no nos estamos aquí, pero es la verdad, o sea, sin él yo no hubiera podido hacerlo, porque yo llegué ahí pues a lo mejor con unas ideas preconcebidas, pero ahí es donde cuando estás dentro en el meollo de la situación es cuando te dejas llevar y descubres un montón de cosas que no habías ni previsto. Bueno, aparte de esa idea preconcebida que tú tenías, ¿ha cumplido las expectativas esta obra? Pues mira, mucho más que eso, porque en el terreno interpretativo, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque es una experiencia totalmente novedosa, es decir, me estaba pensando, sí, porque el desenlace también tiene algunas características, también porque no es el mismo director, evidentemente, pero trabajas con otros parámetros, con otros registros, no tiene nada que ver con el cine convencional, no llegas con un guión aprendido, no tienes que fijarte en las marcas, ni tienes que andar por un traveling, ni perder foco, ni estar pendiente de la luz, trabajas con otro tipo desde dentro, o sea, la creación es rotunda y que así es, absoluta. Y además Juan deja muchísima libertad de acción y yo, pues, mi trabajo, por supuesto, se lo debo todo a él, o sea, sin ninguna duda. Bueno, pues muchísimas gracias. Podrán disfrutar de esta película mañana en los cines Tamberlí a las 8. A las 8 mañana. Tamberlí, exactamente. Pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Gracias.